Jefe, toda la manzana. Nos va a dar los apoyos, mandá a todos. Todo explotado, ¿sí? Explotó todo a la mierda, fue muy fuerte. Y en el frente de mi casa también, ventana. Buenas noches, así empieza el MVD Noticias Central de hoy. Era ineludible pasar por Villa Biarritz. Natalia Nogués, bienvenida. Gracias, Martín. Bueno, imágenes de ese momento terrible que de alguna forma nos llegó a todos, porque sí. No hay forma de no ponerse en el lugar de las personas que vivieron eso. Por suerte no hay personas fallecidas, aunque sí algunas graves. Y bueno, y todas las consecuencias que trae esta situación. Ahí diste en la tecla. Les proponemos de arranque hacer una puesta a punto. Tendremos muchísimo material, pero empezamos diciéndoles que hay 3 personas que permanecen internadas de gravedad tras esta explosión que se dio por la mañana en el 3er piso de un edificio de Villa Biarritz. La Dirección Nacional de Bomberos investiga las causas de este hecho que dejó a esa estructura edilicia severamente afectada y que generó daños incluso en al menos otras 7 construcciones cercanas. La Intendencia de Montevideo, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales y el Ministerio del Interior coordinan acciones, lo que abarca aspectos como la asistencia de la población afectada y la limpieza del lugar. El tránsito sobre la calle Leyenda Patria permanece cortado y mañana no se realizará la habitual feria de Villa Biarritz, que se trasladará transitoriamente al Parque Rodó. Con esto empezamos a acercarnos a un tema que tendrá mucha información, una cobertura importante en la edición de hoy. Y también hay otros temas en los titulares. Frente Amplio denuncia operación política contra la intendenta de Montevideo en la Junta Anticorrupción por denuncias sin fundamentos. Fiscalía investiga la denuncia de agresión del diputado nacionalista Alfonso Lerete contra una funcionaria de la Intendencia de Canelones. Internaron por problemas psiquiátricos a adolescente que amenazó de muerte a la periodista Silvia Techera. La justicia dispuso el procesamiento con prisión del coronel retirado Juan Modesto Rebollo por los homicidios de Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes, conocidas como las muchachas de Abril, durante la dictadura. Ministerio de Vivienda sin certeza sobre recursos que prometió el presidente Lacalle Pou para erradicar asentamientos. Diputado panameño independiente espera que gobierno uruguayo colabore con la justicia para aclarar el escándalo de los sobornos de la constructora Odebrecht. Avanzan las obras de saneamiento y drenaje en el barrio Manga y su zona de influencia. Cirujanos y cirujanas pediátricas reclaman la creación de centros para operar a niños en el interior del país. Uruguay dejó de estar entre los líderes mundiales en el ambiente. Cayó 18 lugares en el ranking verde. Fin de semana. El Cabildo presenta Feminismos en el siglo XX con entrada libre. Cristina Morán protagoniza Selenitas en Teatro Alianza y habrá noche de tangos a dúo el sábado en La Colmena. Estados Unidos acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes de ser significativamente corrupto. Organización Meteorológica Mundial advierte sobre impactos del cambio climático en América Latina. De la pantalla de TV Ciudad nos transmite el aire de Uniradio. Estamos hablando de la 107.7 en FM de Montevideo y área metropolitana. Y se puede escuchar también por internet a través de uniradio.edu.uy. Y ahora empezamos a repasar móviles muy vinculados con el tema del día. Exacto, allí en la zona está nuestra compañera Natalia de Brun. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Ustedes ya lo adelantaban, esta explosión que nos despertó y nos sorprendió en el día de hoy sobre las 9 y algo de la mañana aquí en Leyenda Patria, en este edificio que terminó afectando a 7 edificios linderos, no solamente de los costados, sino también de la parte de atrás. Ya vamos a estar viendo imágenes sobre eso. Con lo que tiene que ver con los trabajos, a esta hora ya terminaron, comienzan mañana otra vez a las 7:30 de la mañana. Los trabajos básicamente que se están haciendo es de limpieza de escombros y además también de fortalecimiento y seguridad de lo que son las zonas de la losa, lo que es techo y piso
de cada apartamento que ha sido más afectado para poder continuar con los trabajos y seguir avanzando en ese retiro de escombros que todavía no se ha podido finalizar en el edificio, concretamente que ha sido donde se dio esta explosión de esta mañana en el tercer piso del edificio aquí en Leyenda Patria. En un ratito volvemos y ya vamos a estar dando más detalles y además imágenes del edificio de atrás, donde se ve claramente el daño que no es igual a lo que uno ve de frente. Muchas gracias, Natalia. Para determinar los motivos de esta explosión, es fundamental el trabajo de la Dirección Nacional de Bomberos. Y por eso ahora vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está allí. Así es, Natalia, Martín, muy buenas tardes para ustedes y para todos. Como decía nuestra compañera Natalia de Brun, fue una jornada muy intensa esta que se está viviendo hoy a propósito de lo que sucedió en este edificio, así por la calle Leyenda Patria, frente al Parque Villa Biarritz. Una onda expansiva que se sintió en distintas zonas de Montevideo cercanas ahí. Por eso fuimos en búsqueda de la palabra de un docente grado 5 de la Facultad de Ingeniería que curiosamente en el horario que sucedió esto estaba tomando examen oral sobre este tema, sobre el tema de la combustión. Y la hipótesis que se maneja acá en Bomberos, porque todavía se sigue investigando, es una fuga de gas por ducto. Bueno, el profesional justamente, el docente grado 5 que se encontraba consultando a estudiantes sobre este proceso, nos explicó que es muy probable que esta teoría sea así porque el gas al mezclarse con el aire, bueno, supera algunos límites que producen esta combustión y que generan una onda expansiva que puede tener las consecuencias que tuvo. Así que lo hablamos con él y hablamos en minutos nomás con Pablo Benítez, el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos. Muchas gracias, Diego. Nos permitimos momentáneamente cambiar de tema. Sí, porque algunas cosas buenas suceden también en este día y la encargada de darnos estas buenas noticias es Mariana Abreu. Así es, Natalia, Martín, aquí está por comenzar la semana del documental del DOC Montevideo, un festival internacional de cine y también encuentro de cine documental precisamente, que va a iniciarse con el preestreno del documental Guitarra Blanca. Ya el título nos está diciendo algo, ya sea por una analogía y también por una contraposición al mismo tiempo. Es una película que narra la historia de un documental inconcluso sobre Alfredo Zitarrosa y su realizador es Aldo Garay, compañero de la casa, un destacado realizador con quien vamos a conversar en minutos nada más. Muchas gracias, Mariana. Más adelantos. Sí, con Julieta Núñez Toma. Julieta, ¿qué tema tenemos hoy? ¿Cómo estás, Nati, Martín? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de vivienda. La rendición de cuentas sigue dando mucho de qué hablar. Esta fue una semana en la que se movieron varias cosas vinculadas a la visita de Irene Morera, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Comisión de Hacienda integrada con la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Allí se dan una serie de explicaciones. Vamos a estar compartiendo algunos cambios que ya adelantaron que seguramente se hagan sobre los artículos que se presentaron vinculados al Ministerio de Vivienda, que tenían algunos y que estaban sufriendo algunos reclamos por parte de organizaciones sociales. También vamos a tener la opinión de Lucía Echeverri, diputada por el Frente Amplio en Canelones, de Canelones por el Frente Amplio. Ella nos manifiesta que están muy preocupados en la oposición porque sienten que la política de vivienda está a la deriva. Vamos a compartir algunos números vinculados a los cambios que se vienen dando en los últimos años y ver qué es lo que puede llegar a suceder con la política de vivienda en nuestro país. Muchas gracias, Juli. Ahora cambiamos de tema porque la JUTEP tomó una denuncia con respecto a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y esto despertó críticas fuertes en la comuna y en el Frente Amplio. Vamos a adelantar algo de lo que se dijo. El problema es que se está utilizando un instrumento, una junta que se generó para mayor transparencia, para dañar desde Cabildo Abierto y el Partido Nacional las imágenes más potentes del Frente Amplio. Nosotros vemos con preocupación una politización y falta de garantías y pérdida de credibilidad de parte de la JUTEP actual. Vemos un ensañamiento con la intendenta de Montevideo. Recién el prosecretario de la comuna, antes el presidente del Frente Amplio. Más adelante estaremos con ese tema. Ahora volvemos a Villa Biarritz. Seguimos con el tema del día, con Natalia de Brun. Bien, y si bien ustedes lo adelantaban al inicio del informativo, actualicemos los últimos datos que se saben hasta ahora de lo que ha sido la magnitud de esta explosión en el edificio aquí en Leyenda Patria, como informábamos. 3 personas han resultado de gravedad que se encuentran en el CTI con riesgo vital. Hay otras personas que han sido con daños menores, que han salido con algunos cortes nada más,
pese a la magnitud de lo que ha sido la explosión y de lo que es visualmente también ver el edificio de la forma que quedó y también los edificios que están cercanos por el lado de atrás y además también a los costados. Todavía la causa no se sabe, se está comenzando una investigación, se habló por algún lado de una fuga de gas, también se habló de una reforma que se estaba haciendo en el piso 2 del edificio, esa reforma terminó hace 2 meses, entonces todo eso va a estar en estudios, todavía no se sabe, pero sí se está investigando cuál fue el real motivo. Hasta ahora, como decíamos, no hay que lamentar ninguna vida y por allí se preguntaban también qué pasaba con los animales. Tampoco se vieron animales afectados, por lo menos a lo que es hasta ahora. Como yo les decía, el trabajo de remoción de escombros continúa, se hizo todo lo que es la parte hacia adelante, todo lo que da hacia Leyenda Patria, pero toda la mitad, digamos, del edificio hacia atrás, todavía no se pudo culminar con ese trabajo que va a continuar en el día de mañana. Son 7 edificios los que están siendo afectados por diferentes motivos, algunos de ellos con daños un poco más grandes, otros simplemente con lo que ha sido la explosión de los vidrios, de los ventanales, en algunos con algunos daños mayores, también con la parte de puertas. Todo eso lo vamos a estar viendo a lo largo de lo que va a ser este informe que vamos a estar presentando. Hoy más temprano estuvo nuestro compañero Martín Duarte, que fue el primero que llegó aquí y comenzó a informarse, estuvo hablando con algunos vecinos que fueron afectados, concretamente que viven en el edificio, que además también decir que el edificio ha sido totalmente evacuado y todavía no hay una fecha que puedan volver quienes viven allí, sus propietarios, tampoco pueden ingresar a retirar sus cosas, hasta el momento tienen prohibido el ingreso por un tema de seguridad claramente, lo que tiene que ver con los edificios linderos, algunos de ellos después de una inspección pueden ingresar a retirar sus cosas, pudieron ingresar en el día de hoy a retirar sus cosas, otros pueden quedarse y después les vamos a mostrar algunas imágenes de lo que está sucediendo hasta ahora con aquellos que se han podido quedar y que el daño ha sido solamente la rotura de lo que es el ventanal del frente y que bueno, que están tratando de encontrar una solución para resguardarse, además también de seguridad. Pero como yo les decía, nuestro compañero Martín Duarte muy temprano estuvo aquí, conversó con algunos vecinos y esto era lo que decían y el testimonio que daban de lo que sucedió esta mañana cuando explotó allí en el piso 3 de este edificio. Yo estaba en el 5º piso por el ducto de aire de atrás, digamos. Explosión, vidrios, conmoción, mucho ruido. Se empezó a caer todo, marcos, puertas, vidrios de toda la casa. Había olor raro. Yo llegué a dejar a mis hijas en el colegio a abrir las ventanas porque había olor raro. Yo pensé que era originado por la cocina, pero evidentemente era otra cosa. Yo me pude evacuar por mí solo. Podía bajar por propios medios, había escombros y demás, agua en algún piso, por las escaleras, los ascensores con las puertas para adentro, entonces era difícil pasar. Pero bueno, fui ayudando un poquito a mis vecinos de abajo, que los conozco. Fui bajando, estaba con un corte en la cabeza, perdón, y no sabía bien qué me pasaba porque no tenía espejo nada, entonces bajé lo antes que pude para que me vea una ambulancia que llegó al toque. Yo les decía, ¿no? Lo que están haciendo los vecinos, que ese edificio que ustedes están viendo son 5 edificios por Leyenda Patria hacia lo que es la derecha, diríamos, del edificio concretamente donde se dio la explosión. Y ahí lo que están viendo es que se está tapando, todo ese ventanal se rompió, se le rompieron los vidrios y bueno, para resguardarse se están tapando. Hay otros que lo hicieron con nylon, otros que no lo han hecho, otros que han buscado otra forma de taparse y eso es lo que está sucediendo a esta hora que continúan trabajando, pero eso ya es más a un nivel individual, digamos, de cada edificio, de cada propietario que ha buscado esa solución. Pero bueno, la palabra de bomberos también estuvo informando acerca, porque esto empezó como un incendio, fue sí una explosión, pero también hubo un incendio en el piso 3 del edificio afectado y esto era lo que decía el director general de bomberos en base a lo que fue en el día de hoy lo que sucedió en este edificio. Herido tenemos 2 personas mayores, una femenina y un masculino, con quemaduras diversas de entidad, con afectación de vía aérea y bueno, compromiso de vida, ¿no? Y después tenemos 5 heridos más que tienen lesiones diversas. ¿Se maneja alguna hipótesis? No, sabemos que fue una explosión, no sabemos debido a qué, pero sí una explosión importante y vamos a analizar e investigar las causas, ¿no? No nos queremos apresurar a dar un origen específico porque hay que investigarlo.
Bien, esa era la palabra que teníamos hoy más temprano, palabra que de algún modo se mantiene, lo que yo les decía, se sigue investigando. Hay estas 3 personas que además también son mayores, que son las que vivían en ese apartamento concretamente. El edificio, estuvimos preguntando, los 9 pisos tienen personas de variadas edad, no es que vivan particularmente personas mayores en el edificio. Esas 2 personas justamente las afectadas y la otra persona que también es una persona mayor, serían las 3 con mayor edad que viven en el edificio. Es un edificio que tiene, como yo les decía, familias mayormente, que bueno, que no han podido, no hay afectados, como ya sabemos, más allá de estos que han sido mencionados, y que bueno, que en el día de hoy han tenido que ir a otro lugar y por varios días todavía tampoco saben cuándo es que van a poder volver a su hogar. Uno de los videos que más impactó en el día de hoy, o una de las imágenes que más impactó, fue justamente ver a una mamá con su bebé en el piso 2 del edificio acercándose, porque claro, la explosión no le permitió salir, quedó colapsado toda la parte interna del edificio y no podía salir. Fue rescatada, fue un final feliz, de algún modo no tuvo lesión ni la mamá ni el bebé, y esto era lo que sucedía. Bien, esas eran las imágenes que realmente impactaron mucho, porque ver a esa mamá en el borde del piso 2. Pero bueno, yo les decía que una cosa es lo que se ve en el frente del edificio y todo lo que puede ser los edificios de costados de frente, donde uno lo que ve es la rotura del ventanal. En el caso sí propio del edificio afectado se ve que hay mucho más que una rotura de un ventanal, impacta, pero es muy distinto lo que sucede del lado de atrás, lo que es la parte de atrás del edificio propio y además de los edificios linderos. Nosotros sobre la tarde estuvimos junto a Damián Silva, entramos a un edificio del que está justamente atrás del afectado, y realmente las imágenes que ustedes están viendo son impactantes, hablan por sí sola. Todo el piso 3, el piso 4 y el piso 2 afectados. Hay inclusive, se ve donde una de las vigas del piso 3 rompe, cae una parte bastante grande de la viga, diríamos casi de 1 metro, que cae en el segundo piso del edificio de atrás, entra y rompe parte de lo que es ese ventanal, pero la peor parte se la lleva al piso 1, donde está el patio, que también entró y rompió el ventanal. Un bloque aproximadamente de 1 metro de largo por unos 40 centímetros de ancho, que es lo que se desprendió por la bomba, justamente la onda expansiva, lo llevó hasta ahí ingresando, rompiendo lo que es el ventanal. Allí estaba la propietaria de ese apartamento, estaba desayunando en el lugar, no tuvo lesiones de gravedad, sí su apartamento quedó destruido en lo que es esa parte del ventanal del dormitorio de la persona, también lo que era el living, bueno, todo su patio quedó afectado, pero además también se ve como de los edificios linderos una cocina a la altura también del piso 3 se le cae totalmente desprendida, la pared queda al descubierto de la cocina, y lo mismo sucede con el otro edificio lindero, donde también hay una rotura total de una pared un poco más alto, un piso más alto, pero en el propio 3 no tiene directamente nada de pared, está totalmente al descubierto y se ve además el peligro, y es parte de lo que se va a estar trabajando en el día de mañana, que tiene que ver con los techos y el piso, no solamente del piso 3, sino del 4 y del 2, que ahí se ve donde está totalmente hundido y quebrado el piso, y es lo que se va a tener que ver y analizar, porque probablemente eso se tenga que derrumbar y volver a construir. Ya se ha hablado que no hay un peligro de derrumbe del propio edificio, pero eso todo se va a estar analizando en el día de mañana, una vez que se pueda avanzar, como yo les decía, de la mitad del edificio hacia atrás, que es donde se tiene que hacer la limpieza de los escombros que faltan, y además ver también ahí el daño estructural que hay, que como se ven en las imágenes, hablan por sí solas. Muchas gracias, Natalia. Nosotros seguimos con el tema desde aquí porque, como decía justamente recién desde Villa Biarritz, Natalia de Brun, la onda expansiva afectó a varios edificios linderos. Justamente un vecino de un edificio ubicado en Los Fondos relató cómo vivió la explosión. Fue muy fuerte. Acá estamos todos bien, algún cortecito a la mano nomás y no sé, pero explotó todo acá y en el frente de mi casa también, ventana,
paredes, todo, o sea, puertas, arrancó todo y no sé, está todo roto. Bueno, la intendenta Carolina Cose concurrió a Villa Biarritz ahí en la mañana, antes del mediodía, y dijo que la comuna desarrolla acciones en conjunto con el Ministerio del Interior y con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. Sí, el CECOE de esto es para evaluar la situación y también las medidas que se van a ir tomando con la población afectada y con la zona, el barrio en general. La intendenta de Montevideo dijo que lo primero que están haciendo es evaluar la estructura del edificio porque seguramente el daño no permite ingresar a las personas. Anunció que en cuanto termine la pericia, el equipo de limpieza de la Intendencia Capitalina se encargará de la limpieza del lugar que está lleno de vidrios y materiales. Por esta razón, se ha vallado la zona. Dada la falla que se ve estructural y tiene una comba, uno de los techos, ¿verdad? Estamos trayendo una barquilla para desde ahí verlo mejor, porque es peligroso entrar a mirar para las personas, ¿verdad? Estamos trayendo un gran estructuralista que va a trabajar con nuestros equipos en evaluar los riesgos, si los hubiera, que creo que sí que los hay, pero viene la gente que sabe del tema, hay gente de convivencia también, informando a los vecinos, conteniendo un poco, y vamos a estar acá todo lo que sea necesario. La intendenta también habló de su sensación personal ante estos hechos. Quedó muy impactada sobre todo por la dimensión del daño. Lo que me impacta es la consecuencia que tuvo en los demás edificios también, ¿no? Y además, bueno, en los edificios del otro lado de la plaza, en el Biguá, verdaderamente un momento de angustia para todo este barrio, porque eso, ¿verdad?, conmociona mal. Insisto que por suerte no se ha perdido ninguna vida, pero hay 3 personas heridas con quemaduras. Esperemos que se recuperen, por supuesto. Y nosotros vamos a estar acá trabajando y cooperando en todo lo que sea necesario. Ahora desarrollo de segundo móvil. Exacto, volvemos con Diego Martini allí en la dirección de bomberos. Compañeros, hoy fuimos en búsqueda de la palabra de Pedro Curto, docente grado 5 de la Facultad de Ingeniería, que como le decíamos, curiosamente a la hora que sucedió esta explosión estaba tomando examen sobre este tema, sobre el tema de la combustión, y él nos explicó lo que sucede con la teoría firme que hay desde bomberos de esta fuga de gas de ducto, que bueno, el gas al mezclarse con el aire se llega al límite de inflamabilidad y eso genera la combustión que hace que se genere esta explosión con esta onda expansiva, pero escuchemos al especialista a ver cómo nos explicaba sobre este fenómeno. Las fugas de gases, cuando uno tiene un ambiente confinado con aire y tiene una fuga de gas, empiezan a mezclarse el aire con el gas. Cuando la mezcla alcanza diferentes proporciones, que se conocen como los límites de inflamabilidad, cuando esas proporciones están dentro de ciertos límites, la mezcla es combustible. Y por lo tanto, con una ignición inicial o con un punto caliente o con una chispa que puede ser, por ejemplo, no sé, un interruptor de luz o lo que sea, a partir de ahí se puede desarrollar una combustión. Esa combustión básicamente es un frente de llama que contiene gases quemados a muy alta temperatura que se va expandiendo, ¿no? Y además se van quemando y eso comprime un poco la mezcla que queda y eso se va a ir quemando y se va quemando cada vez a mayores temperaturas. Ese frente de llama es una onda de presión, ese impulso que se desarrolla, esa onda de presión que se desarrolla, básicamente viaja y bueno, uno al tener una onda de presión tiene un campo de fuerza que puede provocar algún destrozo, alguna cosa de eso. ¿Ah? Y eso puede generar un ruido también tan fuerte, porque se habla de que se sintió un ruido muy fuerte, como un golpe seco. Sí, precisamente, o sea, las ondas de sonido son ondas de presiones que bajan en el ambiente. Entonces, si uno recibe una onda de presión, va a escuchar como un ruido, y eso se va propagando, y a medida que se propaga, bueno, va perdiendo intensidad, pero dependiendo de la fuente inicial, puede desarrollarse y puede viajar a grandes distancias.
Muy bien, y estamos en contacto con Pablo Benítez, vocero de la Dirección Nacional de Bomberos. Pablo, gracias por estos minutos. Sabemos que fue una jornada intensa. Primero consultarte, bueno, cómo se ha vivido esta jornada de trabajo para todos los compañeros y las compañeras, y si efectivamente se maneja desde acá esta hipótesis de esta fuga de gas. Buenas noches para todos. Sí, como muy bien lo decías, hoy fue una jornada bastante intensa para todos, para nosotros los bomberos en particular también, desde que recibimos de qué se trataba. Dispusimos para allí todos los medios posibles y bueno, incluso esperando de que pudiese haber muchas más víctimas de las que ocurrieron, que bueno, podemos hablar de un total de 11, pueden haber más personas con lesiones de menor entidad, pero bueno, de toda esta tragedia, esta explosión de gran magnitud que hubo, hablamos de esa cantidad de víctimas, personas lesionadas, lo cual bueno, de todo esto digamos que es lo de destacar, digamos. Bien. ¿Se maneja esta hipótesis de la fuga de gas? Sí, exactamente. Nosotros manejamos en realidad, recién empezamos hoy el peritaje y es algo que va a demorar porque hoy se estuvo trabajando en lo que es el asegurar el lugar para poder empezar a inspeccionar y determinar o establecer hipótesis de las posibles causas. Es una zona que en algunos puntos no hay mucha seguridad para poder trabajar tranquilamente, es debido a las obvias razones de lo que ocasionó la explosión. Pero sí entendemos de que el gas por cañería, como se conoce, puede estar vinculado directamente a lo que fue la causa. Hay que ver cómo se canalizó, por dónde, desde dónde se produjo la fuga, cuál fue la fuente de calor que hizo que entrara en ignición y de repente capaz que no fue una explosión, sino que fue varias explosiones en cadena, debido a que bueno, pudo haber acumulado en diferentes puntos varias concentración de este gas y por eso una onda expansiva de tanto poder como la que se vio. Las imágenes son totalmente sorprendentes, veíamos vidrios por todos lados, ventanas que fueron rotas, pero menos mal que había vidrio, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros entendemos de que eso fue favorable para la liberación de energía en la onda expansiva. Al golpear, al expandirse, golpea contra los vidrios, obviamente que los rompe, pero continúa su camino. Si allí fuera, no fuera tan vidriado como era y fuera más bien paredes, seguramente la fuerza iba a romper paredes, tal vez desestabilizar más lo que son los pisos y tal vez hubiese sido mayor el daño estructural de lo que fue. Bien, se va a trabajar por estos días. Recién hace unos minutos el director de seguridad edilicia Fernández de la Intendencia de Montevideo señalaba que hay un pilar que bueno, está como en cierto riesgo. Ustedes tienen esa misma información de que no habría peligro de derrumbe, pero hay un pilar que está ciertamente inestable. Sí, en realidad nosotros hoy en día dejamos, justamente con la gente de seguridad edilicia de la Intendencia, dejamos clausurado el edificio donde comenzó la explosión y el de al lado, donde el piso 3 fue afectado. Un apartamento también está clausurado, en eso no puede ingresar más nadie y bueno, ahí es donde hay más riesgo. Van a continuar los trabajos. Mañana vamos a continuar trabajando, no solamente en el peritaje, sino evaluando la situación, evaluando cómo evoluciona la estructura, pueden haber modificaciones, esperemos que no para peor, digamos, pero pueden surgir nuevas incluso situaciones a las cuales la gente pueda encontrar o percibir y nos pueda alertar, que lo pueden hacer incluso a través del 911, nos avisan y nosotros vamos a estar inspeccionando en el lugar en el cual ocurra algún otro daño que sea detectado posteriormente. Pablo Benítez, de la Dirección Nacional de Bomberos, te agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Seguiremos entonces viendo cómo avanza este tema la próxima semana, Natalia y Martín. Gracias, Diego, por este aporte también vinculado con el tema del día. Esta explosión ocurrió a pocos metros de las instalaciones del Club Biguá de Villa Biarritz. Exacto, que puso a disposición de las personas afectadas y de quienes fueron a realizar tareas una mesa con alimentos, frutas y bebidas. Cuando nos enteramos de lo ocurrido fue ayudar a los damnificados y a la gente que está colaborando, policías, bomberos y demás. Y lo que trajimos fue un poco de agua, manzanas y otras bebidas para poder ayudarlos también. ¿Fue afectado de alguna forma el club por la onda expansiva? Exactamente, fue afectado en daños materiales, vidrios y algunas luminarias, pero por suerte ningún herido. La onda expansiva de la explosión afectó varios edificios de la zona. Algunos vecinos hicieron referencia al estruendo que escucharon a primera hora de la mañana de este viernes. A las 9 lo que sentimos fue una explosión tremenda. Yo le dije a mi señora, qué trueno, empezará a llover.
Y después miré en la ventana, vi que estaba el sol. Digo, no, algo sucedió acá. Mi hijo me mandó unos audios que vive acá en Vázquez Ledesma. Salía con el auto, que el auto lo sacudió. Dice, me chocaron. Y no era choque, fue justamente la onda expansiva de la tremenda explosión. Bueno, y también habló el portero de uno de los edificios contiguos al de la explosión, que se llama Nelson Olivera. Y también habló de la onda expansiva y los daños que provocó. La explosión lo tiró al piso y se golpeó una pierna, pero tuvo una atención médica, pero está bien, está bien. Y los vidrios, no quedó nada sano, volaron todos. El edificio al lado solo vidrio, porque es un edificio viejo y tiene una buena estructura. Claro. Lo estructural quedó bien. Hay mucha gente trabajando en esa zona, en los edificios, ¿no? Sí, claro. En este caso un portero. También hablamos con una conserje. Sí, que dijo que la explosión principalmente dejó vidrios rotos y marcos de puertas destruidas. Una explosión y de pronto me empezó a caer vidrios porque se desintegró el vidrio que se rompió en el garage y lo único que hice fue correr y cuando miro así ya venían personas heridas, algunas leves, pero heridas por la escalera, obviamente, y bueno, lo que pasó fue la explosión enorme esa y muchos vidrios rotos, los marcos arrancados, sobre todo a nivel de segundo y tercer piso. En el primero también hubo mucho afectado, pero bueno, gracias a Dios que hubieron 4 heridos en donde trabajo yo acá en el edificio y gracias a Dios leves. Bueno, cambiamos de tema. Martín, desde la Intendencia de Montevideo se manifestó preocupación por el accionar de las autoridades de la JUTEP. Sí, se considera que el organismo está partidizado y que no ofrece garantías. En la JUTEP, integrada por la presidenta en representación de Cabildo Abierto, un director del Partido Nacional y una directora del Frente Amplio, se dieron trámite varias denuncias a la intendenta Carolina Cose. En una de ellas, la mayoría del organismo cuestionó que la jefa comunal haya concurrido a un homenaje realizado a Tabaré Vázquez en el cementerio de La Teja y señaló que pudo haber incurrido en faltas. El doctor y prosecretario de la comuna, Daniel González, se refirió al caso. Sí, más allá del caso concreto, nosotros vemos con preocupación una politización y falta de garantías y pérdida de credibilidad de parte de la JUTEP actual. Vemos un ensañamiento con la intendenta de Montevideo y en el procedimiento falta de apego a los principios del debido proceso. Sustancian denuncias y nos piden información, pero no nos dicen cuáles son las denuncias. Lo cual no nos permite generar una defensa adecuada. De nuestra parte van a contar siempre con toda la información, pero bueno, ya hemos hecho sentir nuestras críticas y vamos a plantearle nuestras críticas a esta manera de actuar porque estamos muy preocupados por el actual actuar de las autoridades de la JUTEP. Creemos que no hace honor a las mejores tradiciones del Uruguay en materia de transparencia esta manera de proceder que está teniendo la JUTEP actual. A este hecho se suma que en otros casos la JUTEP pide información a la Intendencia sin proporcionar acceso al contenido de las denuncias, lo que tanto la intendenta como la representante del Frente Amplio en la Junta consideran que viola el debido proceso previsto en la normativa vigente. Hacen caso omiso a todos los planteos que hacen los abogados de la Intendencia. Es natural que para nosotros poder otorgar información de calidad y oportuna es necesario saber cuáles son los hechos que se están denunciando. Vemos que son temas que se tratan a destiempo, temas que ya hace años han sido dilucidados por los órganos competentes y ellos insisten una y otra vez y nosotros damos información, pero bueno, reitero, creemos que violan los principios del debido proceso. Nos da a entender que este actuar arbitrario que está teniendo la JUTEP bueno, nos perjudica no solo a la intendenta y a la intendencia, sino que creo que perjudica al Estado de Derecho. La JUTEP tiene un rol clave que cumplir, pero lo tiene que cumplir a cabalidad y de acuerdo a los principios del derecho. Si no, se empieza a erosionar algo tan simple y básico como es la confianza en las instituciones. En su informe en minoría, la directora de la JUTEP en representación del Frente Amplio, Ana María Ferraris, consideró que no existen elementos de una posible conducta antijurídica a cargo de Cose. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, adelantó que se tomarán acciones políticas con relación a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sí, consideró que Cabildo Abierto y que el Partido Nacional están usando su lugar en esa institución para dañar imágenes de dirigencia frente amplista, sobre todo de dirigentes potentes, lo que consideró inadmisible para el sistema democrático uruguayo.
El problema es que se está utilizando un instrumento, una junta que se generó para mayor transparencia, para dañar desde Cabildo Abierto y el Partido Nacional las imágenes más potentes del Frente Amplio. Y eso es lo que el Frente Amplio no puede admitir, que un ámbito que se generó para garantizar transparencia se termine transformando en un ámbito partidario que lo que hace es intentar echar tierra arriba de dirigentes o dirigentes, en este caso del Frente Amplio. Lo absurdo del tema del muro, imaginemos que todos aquellos que se pararon adelante de un muro pudieran ser juzgados por transparencia y ética pública, ¿no? Imaginemos el disparate este. Imaginemos que solo se tomó un informe para el tema de la Antel Arena. Imaginemos que se ha procesado este tema mucho más por los medios de comunicación que por la vía que tendría que tener un instrumento que es el que dota de justicia. Imaginemos que se trata con distinta vara, dependiendo cuál es la cara de la denuncia que llega a la JUTEP. Entonces se están desnaturalizando un organismo. Hay una actitud de desborde que debería llamar la atención de todos los partidos políticos, no solo del Frente Amplio, pero la política, cuando quiere garantizar transparencia, lo que no puede hacer es partidizar una junta, porque luego la gente deja de creer en ese instrumento, ¿no? Cambiamos de asunto, la vivienda es tema y está generando discusiones. Por eso tenemos a Julieta Núñez Tomás pronta. Muchas gracias, compañeros. Sí, lo veníamos adelantando ya desde el comienzo del informativo. Esta semana se movieron un montón de cosas vinculadas a la vivienda porque el miércoles visitó a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda una delegación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, presidida por su ministra, Irene Moreira. Allí se generaron varias cuestiones que pudieron generar esta polémica, además de lo que está concretamente en la rendición de cuentas del ejercicio 2021, vinculados a hechos más recientes, como por ejemplo lo que sucedió con la Agencia Nacional de Vivienda. Como saben, de no aprobarse una prórroga de 48 meses que se aprobó la semana pasada, se iba a, la Agencia Nacional iba a tener una deuda, una pérdida más bien, de 400 millones de dólares por 5.000 hipotecas que estaban a punto de prescribir. Además de esto, en este momento, en esa negociación, en esa discusión que se dio en la Comisión de Hacienda, también se acordó o se dijo la intención de modificar uno de los artículos de la rendición de cuentas, el 304, que estaba generando polémica, sobre todo de parte de FUCPAM, por ejemplo, que venía diciendo que ese artículo, por un error en la redacción, en realidad, o por un descuido en la redacción, podía llegar a afectar, a dejar sin subsidio a las cooperativas anteriores al 2017, un subsidio que se estableció por una ley de 2017, y eso podía afectar a 20.000 familias. Y Julieta, ¿qué fue lo que se discutió respecto a la política de vivienda? Bueno, varias cosas, y ahora sí nos metemos como más de lleno en lo que sucedió, en lo que se puede ver, en lo que se puede analizar de la rendición de cuentas. El economista Federico Araya señala que varias cosas vinculadas a una pérdida que no se recupera, así es como se explica, porque en 2020 la inversión en vivienda se redujo en 33 millones de dólares con respecto a 2019, y ahora hay sí un incremento vinculado a la ejecución, vinculada a la inversión con respecto al Ministerio de Vivienda. Esa inversión sube en 20 millones de dólares, pero no llega a recuperar todo lo perdido, y sobre eso va a profundizar la diputada Lucía Echeverri, diputada por Canelones del Frente Amplio, que señala cuáles son los problemas vinculados a esa presupuestación y cuáles son las consecuencias de que lo que se perdió no se haya recuperado aún. Hay gente que necesita una vivienda nueva, efectivamente, para su familia. Hay gente que necesita un préstamo para poder refaccionar y dar respuesta a los cambios familiares o a los nuevos arreglos familiares. Hay gente, las cooperativas necesitan transformar, después de mucho tiempo de conformación, la posibilidad de escriturar el préstamo. El tema es que en la elaboración del presupuesto hubo un recorte inicial del Fondo Nacional de Vivienda, de los recursos presupuestales del Ministerio de Vivienda, que no se logran recuperar. Es decir, por más que el 2021 hubo un poco más de dinero que en el 2020, sigue siendo casi un 4% menos que lo que había en el 2019. Y eso sobre todo también porque le aplican en el 2020 el decreto 90-2020. Abatieron un 15% y sobre la base de eso es la continuidad de los recursos presupuestales. Por lo tanto, la pérdida se sigue y el recorte se sigue acumulando. Hay una situación de mucha preocupación de parte del Frente Amplio como oposición,
Y también te diría que una cuota de dolor de ver que hay un proceso de expectativas de la gente, de necesidades que no se están cumpliendo, y no es solamente con voluntad o buena voluntad que pueda tener que lo van a resolver. Entonces hay realmente una sensación de una política de vivienda como a la deriva, ¿no? Además de esto, ¿qué otras cosas generan preocupación en la oposición, Julieta? Bueno, lo que tiene que ver con las metas habitacionales, en realidad, y por dos aspectos. Por uno, que es que hay una reducción del número en las metas habitacionales, ya nos vamos a meter en eso, pero por otra cuestión es que tiene que ver con que no se llegaron a alcanzar las metas que se habían propuesto. Y esto, en realidad, lo que hace es desacelerar un proceso que se venía dando en años anteriores de avance y de aumento en los números de distintas cuestiones vinculadas al avance en la política de vivienda. Ese proceso se desacelera porque no solo baja el número de metas, sino que las metas no se cumplen. Uno de los ejemplos de las metas no cumplidas tiene que ver con, las obras por licitación y construcción terminadas y en ejecución, que la meta de 2021 era 1.541 y solo se llegaron a construir 1.397. Ahora vamos a compartir en pantalla esto que decíamos, esta comparación de las metas que se fijaron entre 2021 y 2022. En lo que tiene que ver con las cooperativas, allí en 2021 se fijó la meta de 7.952 cooperativas terminadas y en ejecución, y para 2022 allí hay una reducción, como pueden observar, de 7.564. Es decir, no solo no se llegó a cumplir, sino que baja el número. También en lo que tiene que ver con relocalizaciones del Plan Nacional de Relocalizaciones, que la meta, el objetivo para 2021 era de 1.030 y pasa a ser en 2022 de 914. Hablando de relocalizaciones, otra de las problemáticas, otra de las cosas sobre las que se llamó la atención con respecto a de parte de la oposición con respecto a la exposición del Ministerio de Vivienda en la comisión, tuvo que ver con el asentamiento y con este fideicomiso que se creó, que se postulaba desde el gobierno que iba a generar una ejecución de 240 millones de dólares vinculados al plan Avanzar, que ponían como prioridad la eliminación de determinados asentamientos, un plan que atendía o pretende aún atender 120 asentamientos en todo el país. Esto llama la atención porque ese fideicomiso no está integrado en esta rendición de cuentas, entonces hay preocupación en el Frente Amplio de dónde van a salir esos recursos, quieren más transparencia, piden explicaciones. Vamos a escuchar a Lucía Echeverri sobre esto. No hay información respecto de las características que podrían tener las viviendas vinculadas al plan Avanzar. Tampoco se tiene certeza, porque no hubo respuesta de parte de las autoridades vinculadas a cuáles van a ser los recursos reales que va a tener este plan Avanzar. Ese fideicomiso finalmente lo anuncian hace unas semanas antes de entrar la rendición de cuentas, pero no se sabe dónde van a provenir los 240 millones de dólares que aparentemente tendría. ¿Por qué? Porque lo único que es cierto es los recursos que estaban asignados al Plan Juntos, al Programa de Mejoramiento de Barrios, que es un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo tanto tiene un reglamento operativo y determinados parámetros para poder intervenir, no se sabe si se van a modificar o no, y el Plan Nacional de Reloj, más estos 18 millones de dólares aproximadamente que provienen del recorte al Instituto de Colonización, que a lo largo de estos años podríamos decir que serían 40 millones en total, pero de 40 a 240 millones de dólares, hay 200 que están faltando. Ese endeudamiento, bueno, que lo aclaren, sobre la base de qué va a ser ese endeudamiento. Entonces, está difícil salir del anuncio para poder medir, valorar, aportar y seguir la concreción de algo que, te reitero, no deja de ser un anuncio que genera muchísima expectativa y que además es imprescindible que se ponga a andar de alguna manera para dar respuesta a las familias que están en una situación muy complicada, ¿no? Ahora desarrolla el tercer móvil de hoy. Exacto, Mariana Abreu con la presentación allí de Guitarra Blanca en la Sala Citarrosa. Así es, aquí en la Sala Citarrosa está por comenzar la semana del documental del Doc Montevideo, este festival y encuentro de cine documental internacional que da inicio justamente, como decías Nati, con esta película Guitarra Blanca de Aldo Garay, que es un documental sobre otro documental, pero inconcluso, de Alfredo Citarrosa, sobre todo la época post-exilio de Alfredo Citarrosa en la década de los 80. Y para hablar un poquito más de esta película estamos justamente con Aldo Garay, creador de este documental,
audiovisual, reconocido documentalista, principalmente abocado al cine documental, pero también ha incursionado en la ficción con premios internacionales y además de todo realizador de TV Ciudad y querido compañero. Aldo, gracias por atendernos antes de comenzar esta exhibición. Felicitaciones por la película y cómo podemos caracterizarla sin espoliar del todo. Me imagino que fue un desafío hacer algo que tenga que ver con la historia de Alfredo Zitarrosa, máximo ícono de la historia de la música uruguaya. Sí, se funden dos historias en realidad, ¿no? Mi objetivo principal fue retratar a Papico Civils, o sea, este hombre que intentó a su vez observar y de ahí poder elaborar un documental sobre Zitarrosa. Entonces hay como un juego de miradas y el retratado principal es Francisco Civils, digamos que para el gran público es un desconocido, pero que dejó este legado, este acervo, este seguimiento de Zitarrosa durante 4 años que convivieron, digamos, ¿no? Porque además de ser el observado y el observador fueron amigos, o sea, ¿no? Hubo un vínculo muy fuerte. Entonces hay como varios planos, ¿no? La película se plantea ese desafío de cómo narrar la épica y la historia de alguien no conocido ante una figura que es casi un estatus de prócer, digamos, ¿no? Entonces ese fue un desafío muy grande. ¿Qué sentiste cuando viste estas imágenes, este registro que hace Papico? ¿Qué te generó ese material? Fueron muchas emociones. Lo que pasa es que lo tendría que dividir durante mucho tiempo eso, porque conozco las imágenes desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero a mí en lo personal lo que me ha generado siempre y me sigue generando incluso hasta la prueba de hoy es emoción, ¿no? Cada vez que me enfrento con algunas situaciones que tienen que ver no con la calidad concretamente de lo que estamos viendo, sino que en el momento de lo que uno estaba viviendo, ¿no? En particular, en el momento del país. Entonces, a mí me interesa todo, porque también soy un cinéfilo, me considero una especie como rescatista de imágenes, aunque en este caso son importantes, pero aunque sean anodinas y cotidianas y no cuenten cosas relevantes, igual me interesan. Entonces, digamos, la emoción de la imagen, a mí la imagen siempre me provoca emoción. Y en este caso, además, hay algo que creo que es que a todos nos impresiona mucho, que es Zitarrosa, su presencia, su voz, su forma de decir las cosas, su fraseo, su canto, la forma en cómo agarra el cigarro, digamos. Hay muchas cosas. Una imagen se compone de muchos detalles y esos detalles desprenden muchas emociones. Entonces, me cuesta mucho como detallar una en particular, digamos, ¿no? Y por otro lado también lo digo porque cada vez que haces una obra, elaborás un discurso sobre esa obra, porque es necesario, justamente para estas instancias, cuando te preguntan sobre las cosas, tenés que tener... Y es como algo tan fresco como tener un lienzo recién pintado, ¿no? Tiraste un montón de pintura ahí, está chorreando incluso, que todavía no tengo como muy elaborado, o las cosas que siento concretamente. Tengo un montón de emociones como encontradas, pero no decantadas. Seguramente cuando la vuelvas a ver te va a generar cosas diferentes también. Diferentes, pero no creo que llegue a la conclusión o a respuestas, digamos, ¿no? Porque sobre todo, y últimamente a mí ha sido un poco mi búsqueda, son más las preguntas que las respuestas. Entonces, voy por ahí, o sea, no hay que saberlo todo. Queda entonces la invitación hecha para ver Guitarra Blanca, para quedarse con algunas respuestas, también algunas preguntas. Esta película se va a estar exhibiendo aquí en la Sala Zitarrosa en unos minutos nada más, pero va a estar también recorriendo varias salas de la capital. Muchas gracias, Mariana. El saludo, Aldo, compañero del canal. También Civils, mencionado en la entrevista por Aldo, me decías que trabajó aquí. Por supuesto, trabajó en TV Ciudad. Bueno, es uno de los promotores de esta idea, ¿no? Bueno, empezó con eso, Aldo tuvo la inteligencia y la visión de seguirlo, y además muchos otros compañeros del canal que forman parte del equipo también. Así que
las felicitaciones a todos. Justiciera mención entonces la de Natalia. Cambiamos de tema porque tras un informe de jurídica del Ministerio de Educación y Cultura que se pronunció en contra de la creación de la denominada Liga Uruguaya Profesional de Fútbol por falta de legitimación de los clubes que presentaron la intención de conformarla, habló el vocero de Tenfield, Sergio Gorsi. Y aseguró que se le está buscando la quinta pata al gato. Además, el periodista afirmó que hay manija de Conmebol y de la AUF. Molesta a los autoindependizados, autodeclarados República Independiente de Neutrales. O sea, más que nada el presidente Alonso se autoindependizó. Toda la vida el presidente de la AUF era prácticamente el delegado y administrador de los clubes. Ahora se independizó, apoyado, por supuesto, por Conmebol, porque es el sistema que funciona así, apoyado por Conmebol, en el mismo sentido, trabajan de esa manera. Y bueno, en este mundo donde el fútbol se quedó sin dirigentes, sino que lo que tiene son empleados, y bueno, van a decir todos una cosa y les molesta que surja algo que tiene que ver con los clubes. Después los clubes decidirán qué es lo que hacen. Está mal que se identifique a Tenfield en esto. Los clubes van a decidir, como decidieron 24-0 crear la liga y 16-9 aprobar unos estatutos. Los clubes van a decidir, pero me parece que se le está buscando la quinta pata al gato y que ahí seguramente está siendo fogoneado por algunos de los dirigentes de la AUF. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Estados Unidos ha incluido al expresidente paraguayo Horacio Cartes en la lista Engels que tiene ese país para políticos y empresarios significativamente corruptos, según detalla la Embajada de Estados Unidos, por obstrucción a una investigación transnacional. Esto, según la Casa Blanca, va a implicar a otros empresarios y políticos paraguayos seguramente. Cartes y su familia no solamente tienen prohibida la entrada ahora a Estados Unidos, sino que tampoco pueden acceder a las cuentas que tienen en ese país. El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Osfield, informó que la inclusión en la lista Engel se basa en que Horacio Cartes utilizó la presidencia de Paraguay para obstruir una investigación que involucraba a su socio en referencia al caso del cambista Darío Messer, quien era investigado por corrupción en Brasil, estuvo prófugo de la justicia y fue detenido en Paraguay, por lo que se sospecha que Cartes y Messer eran socios y que el exmandatario lo ayudó a ocultarse. De acuerdo al diplomático, esa asociación le permitió a Cartes participar en actividades corruptas, terroristas y otras consideradas ilícitas por Estados Unidos, y que la obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo, lo que le permitió seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas. En Paraguay, Cartes es investigado por contrabando y lavado de activos desde febrero a través del conglomerado de empresas Grupo Cartes, y en mayo la Fiscalía recibió un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes que establece vínculos entre el exmandatario y una red de contrabando de cigarrillos hacia Brasil. El Grupo Cartes está compuesto por empresas de distintos rubros, entre las que destaca Tabacalera del Este, también conocida por su abreviación Tabesa, y según el informe, Brasil sería uno de los destinos de las principales transferencias actuadas por la tabacalera más grande de Paraguay. Un día sí y otro también hablamos del presidente brasileño Jair Bolsonaro, pero hoy con algo que tiene que ver con nuestro país, porque el mandatario brasileño dijo que el aumento de crímenes que se ha dado en el Uruguay y que ha sido conocido hace algunos días nada más por los datos del Ministerio del Interior, está relacionado con la liberación de la marihuana que impulsó el expresidente José Mujica. Dijo que la gente de izquierda normalmente tiende a la liberalización de las drogas, y todo esto viene a cuento porque una popular cantante brasileña, Anitta, no solamente apoya al expresidente Lula en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre, sino que le pidió también que en su país se libere la marihuana. Tras conocerse que en el primer semestre del 2022 Uruguay registró 188 homicidios, un aumento del 39% con respecto al mismo periodo del año pasado, el presidente brasileño trazó un paralelismo entre el aumento del número de casos y la regularización de la marihuana en nuestro país, que cumplió 5 años desde que entró en vigencia, impulsada por el gobierno del expresidente José Mujica. Tenemos el caso de Uruguay, que hace poco reguló y legalizó el cannabis, y estamos viendo ahora una explosión en el número de homicidios, en función en gran parte por la marihuana, señaló
señaló el presidente durante su transmisión semanal en redes sociales, agregando que esa gente de izquierda son casi todos favorables a la liberación de las drogas. Bolsonaro agregó que legalizar la marihuana no lleva a ninguna parte y solo retroalimentará un sistema que llevará a la violencia u otros males y que la tendencia es que ese país caiga en desgracia, advirtió. El comentario del mandatario sobre el cannabis en Uruguay fue una respuesta a la reconocida cantante Anitta, que la semana pasada se pronunció a favor del líder del PT, Lula da Silva, y a quien, según Bolsonaro, el artista le habría transmitido que le daba su apoyo pidiendo que liberara la marihuana. La cantante defendió su postura durante una transmisión en vivo con el rapero Felipe Ret, donde sostuvo que prohibir las drogas no hace que la gente deje de usarlas y que la guerra en las favelas solo mata a los pobres y a la gente que no tiene nada que ver. Los fenómenos meteorológicos y el cambio climático van a impactar dramáticamente en América Latina. Esto lo dijo la Organización Meteorológica Mundial, un organismo dependiente de Naciones Unidas. Dicen que estos fenómenos no solamente van a ser un retroceso desde todo punto de vista para la región, sino que además se van a incrementar de no cambiar las cosas en el futuro. El estudio señala que el año pasado se registraron las tasas de deforestación más elevadas desde el 2009 y en la Amazonía brasileña la cifra se duplicó con respecto al promedio del 2009-2018, alcanzando su nivel más alto, mientras que en 2021 perdió un 22% más de superficie forestal que en 2020. Las precipitaciones extremas que se registraron el año pasado ocasionaron crecidas y deslizamientos de tierra que produjeron importantes pérdidas y en particular cientos de víctimas mortales, decenas de miles de viviendas destruidas y cientos de miles de desplazados, mientras que Chile es el país que lidera en crisis hídrica en la región y la mega sequía que vive ese país es la más prolongada en el último milenio. El secretario general de la Organización Mundial Meteorológica, Peter Italas, dijo que se prevé que la creciente subida del nivel del mar y el continuo calentamiento de los océanos siguen afectando a los medios de subsistencia, el turismo, la salud, la alimentación, la energía y la seguridad hídrica en las zonas costeras, en particular en las islas pequeñas y los países de América Central. Según el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Mario Cimoli, el agravamiento del cambio climático y los efectos combinados de la pandemia de COVID-19 no solo afectaron a la biodiversidad de la región, sino que también estancaron décadas de progreso contra la pobreza, la inseguridad alimentaria y la reducción de las desigualdades en la región. El Ministerio Público Federal de Brasil, hablando justamente de la Amazonia y de los saqueos que se producen en esa región, acusó formalmente a 3 personas por la muerte del ambientalista Bruno Araújo Pereira y también del periodista británico Don Phillips. Recuerdan ustedes que habían desaparecido, aparecieron muertos y también están tras los pasos del autor intelectual, aunque todavía no han podido probar su participación en el hecho. Los 3 denunciados son Amarildo da Costa Oliveira, conocido como El Pelado, su hermano Osenei da Costa de Oliveira, alias Dos Santos, y Jefferson da Silva Lima. Tras la detención, los hermanos Oliveira confesaron el crimen, mientras que la participación de Osenei fue probada por declaraciones de testigos, luego que tras varios días desaparecidos el 18 de junio, las autoridades identificaran los cuerpos de Pereira y Phillips, quienes fueron asesinados el domingo 5 en una región selvática fronteriza con Colombia y Perú. Lo que motivó los asesinatos fue el hecho de que Pereira le había pedido a Don Phillips que fotografiara el bote del acusado, detalló el ministerio, y agregó que Bruno Pereira fue asesinado de 3 disparos, uno de ellos por la espalda sin posibilidad alguna de defensa, lo que también califica el delito, y Phillips fue asesinado solo por estar con Bruno para garantizar la impunidad del crimen anterior. A principios de julio, la Policía Federal detuvo al sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, Rubens Villar Coelho, conocido como Colombia, de nacionalidad brasileña y peruana, quien es señalado como líder de una banda de pesca ilegal y que fue detenido por el uso de un documento falso, pero negando tener vínculos con los asesinatos. Villar Coelho fue liberado y su nombre no figura entre los denunciados por el ministerio, pero la policía confirmó a medios brasileños que la investigación en su contra continúa. Y ahora cerramos este bloque. Pero volvemos con más información. Seguimos con más información. Uruguay bajó 18 puestos en el índice del futuro verde del Instituto
Tecnológico de Massachusetts. Sí, abandonó la categoría de líder verde que compartía con otros países. El índice monitorea 5 variables de 76 países: emisiones de carbono, transición energética, sociedad verde, innovación limpia y políticas climáticas. Uruguay, que pasó del puesto 20 al 38, descendió del 2020 al 2021 en todas las categorías, salvo en emisiones de carbono. La diputada suplente del Frente Amplio, Martina Casás, que habitualmente se dedica a temas ambientales y amplificó el informe en sus redes sociales, sostuvo que la falta de inversión es una de las explicaciones de esta baja. Uruguay estaba en el puesto 20 en el año 2021 y este año pasamos al puesto 38. El índice en el año 2020 era de 5,38 y ahora estamos en 4,8. Y nos miden en 5 pilares, que son emisiones de carbono. En ese seguimos igual que en el año anterior. Obviamente hay un tema de escala ahí. Uruguay es muy difícil que aumente mucho sus emisiones de carbono, no tenemos mucho. Los demás pilares, que son los otros 4, son transición energética, sociedad verde, innovación en políticas energéticas y políticas climáticas, que es el último pilar. Sí, empeoramos. En el que peor nos fue es en el de innovación. Estábamos en el puesto 10 y ahora estamos en el puesto 70. Uruguay estaba entre los líderes y ahora estamos a los que tenemos futuro verde, pero en realidad veníamos de una transición energética muy fuerte. Uruguay en el 2005 teníamos el 37% de energías renovables y para 2019 teníamos el 98%. Como lo anunciamos, una organización ambientalista juvenil se manifestó a las puertas de ANCAP. Sí, esto en rechazo a la exploración petrolera. El colectivo se opone a la exploración y explotación del petróleo por los impactos en la biodiversidad marina y su contribución al cambio climático. No queremos petroleras en las costas de nuestro mar uruguayo, ¿sí? Entendemos que este no es el futuro, por acá no deberíamos estar yendo, tenemos que seguir invirtiendo en energías renovables y bueno, y por eso estamos acá para dejar claro al presidente y el equipo de ANCAP que no nos parece que este sea el camino. Los impactos que podría llegar a generar las empresas son enormes. No solo estamos hablando de catástrofes como pueden ser los derrames, sino a nivel mundial sería aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros creemos que Uruguay tiene las herramientas, tiene los recursos para poder invertir en otras energías. Ya tenemos las energías eólicas, sí, que están funcionando, entonces creemos que podemos aspirar hacia otro futuro. Seguir el paso de otros países, seguir lo tratado en el Acuerdo de París que Uruguay firmó. Y ahora cambiamos de tema. Es tiempo de escuchar las propuestas para esta agenda cultural de fin de semana. Es viernes. Exacto, es viernes, con Juan Castel. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Las propuestas comienzan con una exposición que está montada en el Cabildo de Montevideo. Se llama Feminismos en el siglo XX. Es un repaso por la historia y la trayectoria de algunas mujeres emblemáticas en la lucha por la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades en nuestro país. Presenta a través de objetos, fotografías, imágenes, material interactivo y mucha información, otra mirada de la historia, una mirada que no siempre tenemos la posibilidad de ver, y en ese sentido es recontra interesante y muy recomendable. Feminismos en el siglo XX se presenta en el Cabildo, por ejemplo, mañana, sábado, para todos aquellos que quieran ir, entre las 11 y las 17 horas con entrada libre. El Cabildo de Montevideo está ubicado en la Plaza Matriz. Pasamos al teatro. Y hablando de mujeres emblemáticas, sobre las tablas está Cristina Morán, protagonizando la obra Selenitas. Es una de las protagonistas de esta obra que presenta un encuentro casual de dos personas que no se conocen, que están esperando un tren. A partir de ahí se da un diálogo y un cruce de historias que propone un clima bastante profundo y un clima cargado de emoción. La tiene a Cristina Morán como una de las protagonistas y también a Fernando Amaral y Lucía Soca. Esta obra, Selenitas, va los fines de semana, sábados a las 21 horas y domingos a las 19:30 en el Teatro Alianza, que está en Paraguay y Soriano.
Y cierro con música porque mañana habrá tango, mucho tango en La Colmena, en el espacio de La Colmena, espacio artístico. La Colmena se trata de 3 duplas, 3 dúos tangueros que estarán actuando en vivo. Ellos son Gabriela Morgare y Mayra Hernández, Mariana Airudo y Leonel Gasso y Nelson Pino con Sergio Astengo. Estarán presentando composiciones nuevas y estarán haciendo un repaso sobre los clásicos emblemáticos de la historia del género. Tango a dúo, recomendación para mañana a partir de las 20 en el espacio La Colmena, que está ubicado en Maldonado y Juan Polié. Con tango nos despedimos en la noche de hoy repasando un fragmento de Nelson Pino, interpretando un clásico como es Tinta Roja. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el rancho de la noche puso al filo de la ronda como un moroche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tango su rubio amor lejano. Y así llegamos casi al fin de semana. Con un tango. Es cierto. Para despedir la semana y bueno, ya viene el lado B aparte. Ya viene el lado B, la boxeadora Cris Namus estará en la entrevista con Wilmar hoy. Bueno, y vamos a repasar los datos del tiempo, por Vamos supuesto. a repasar cómo viene el fin de semana, que tendrá de todo un poco, me animo a decirte. ¿Sí? Sí. Bueno, mañana, sábado 23 de julio, hay un sol. Parece que va a estar bastante parecido al día de hoy. 9 grados de mínima, 20 de máxima. El problema empieza pasado mañana, domingo, porque se esperan tanto por la mañana como por la noche precipitaciones aisladas. No se habla de tormentas, pero parece que va a llover en capital y cercanías. Mínima para el domingo 12 grados, máxima 19. La temperatura seguirá siendo consuelo. Sí, el lunes siguen las lluvias y parece que se van a quedar unos cuantos días. Lunes 12 grados de mínima, 20 de máxima, también permanece este calorcito, este veranillo. Es cierto, así lo definimos ayer, aunque técnicamente no lo dicen así en Inumet. No. Ustedes nos entienden. Sí, claro. Bueno, nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Así es, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por estar. Frente Amplio denuncia operación política contra la intendenta de Montevideo en la Junta Anticorrupción por denuncias sin fundamentos. Fiscalía investiga la denuncia de agresión del diputado nacionalista Alfonso Lerete contra una funcionaria de la Intendencia de Canelones. Internaron por problemas psiquiátricos a adolescente que amenazó de muerte a la periodista Silvia Techera. La justicia dispuso el procesamiento con prisión del coronel retirado Juan Modesto Rebollo por los homicidios de Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes, conocidas como las Muchachas de Abril, durante la dictadura. Ministerio de Vivienda sin certeza sobre recursos que prometió el presidente Lacalle Pou para erradicar asentamientos. Diputado panameño independiente espera que gobierno uruguayo colabore con la justicia para aclarar el escándalo de los sobornos de la constructora Odebrecht. Avanzan las obras de saneamiento y drenaje en el barrio Manga y su zona de influencia. Cirujanos y cirujanas pediátricas reclaman la creación de centros para operar a niños en el interior del país. Uruguay dejó de estar entre los líderes mundiales en el ambiente. Cayó 18 lugares en el ranking verde. Fin de semana, el Cabildo presenta Feminismos en el siglo XX con entrada libre. Cristina Morán protagoniza Selenitas en Teatro Alianza y habrá noche de tangos a dúo el sábado en La Colmena. Estados Unidos acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes de ser significativamente corrupto. Organización Meteorológica Mundial advierte sobre impactos del cambio climático en América Latina.